Bienvenidos una vez más a Difficult Times. Hoy estaremos cubriendo lo que sería la conclusión de esta serie que hemos tenido ya por 6 videos anteriores. Hoy estaremos con la conclusión y estaremos repasando un poquito de las cosas que ya cubrimos y cerrando con, como dije, con una conclusión, comentarios que en el momento en que estuve escribiendo esta presentación vinieron a mí y los puse en el documento. Estaremos discutiéndolos en esta noche para ver qué el Señor me dio en ese momento y qué podemos comentar acá. Les pido que si hay algo que usted estaba esperando dentro de este tema o algún otro tema y no se cubrió, pues les pido que por favor deje un comentario o vaya a la descripción del canal y busque para ver el email y puede escribirnos directamente en privado. difficult.times.ahead@gmail.com. Puede escribirnos ahí en privado, le podemos contestar sus preguntas directamente, o si usted prefiere que hablemos un poco más sobre ese tema, pues podemos pensar en el futuro, hacer una serie sobre ese tema que usted traiga y lo podemos compartir para que otras personas también puedan ser edificadas. Esta noche no creo que, digo esta noche porque es de noche ahora mientras estoy grabando el video, pero en este video no será muy extenso, o al menos eso espero, mantenerme corto. Esa es una cosa con la que lucho todavía, de poder mantenerme dentro de lo que tengo escrito, porque muchas cosas no las escribo, o simplemente hablo con ustedes y les dejo saber lo que está en mi corazón en el momento. Bueno, de todas formas, vamos al resumen de lo que discutimos en los videos anteriores. Comenzamos hablando con la advertencia que Pablo nos da en Romanos 11 sobre no ser ignorantes a lo que está escrito a lo que está en la escritura, a lo que Pablo nos enseña, no ser ignorantes a eso, que es la voluntad de Dios, y tampoco ser arrogantes al pensar que nosotros podemos tomar el lugar de ese olivo original cuando somos ese olivo silvestre que ha sido injertado. Así lo pone Pablo para explicarlo en esos términos. Simplemente repito lo que él dijo. No seamos ignorantes y no seamos arrogantes. Ok. Luego de eso, comparamos un poquito lo que sería el restauracionismo, que es el punto que yo defiendo, que es el hecho de que las cosas serán restauradas como fueron en un principio, y que el Señor pues así lo establece a través de su palabra en las promesas y en las diferentes cartas y libros que tenemos en la Escritura. Versus el supersesionismo, que es lo que conocemos como la teoría de la suplantación, es pensar que la iglesia tomó el lugar de Israel y que ya Israel no tiene relevancia en el plan de Dios. Todas las promesas en el Viejo Testamento fueron hechas a Israel y muchas de ellas se cumplieron en base a lo que Dios le habló a ellos directamente. Otras podemos ver que nosotros hemos sido beneficiarios de esas promesas porque en sí desde un principio fuimos tomados en cuenta en el plan de salvación del Señor. Pero la promesa fue hecha directamente a Israel y Dios no ha cumplido esa promesa. Y vemos cómo la manera que está escrito nos presenta que la promesa será cumplida en el tiempo final. Todavía no hemos llegado a ese tiempo final. Desde mi perspectiva, veremos el cumplimiento de estas promesas cuando llegue el tiempo determinado que Dios así ha dispuesto. Así que luego de eso hablamos sobre promesas y pactos, y hablamos en ese momento sobre el pacto abrahámico, un pacto eterno, el pacto mosaico, que era un pacto bilateral, implicando que Dios le dijo a Israel: tienes que cumplir con esto para yo mantenerte en la tierra. Si no te comportas de esta manera, entonces yo te voy a castigar y te voy a sacar de la tierra. Pero repetidamente, en los hechos en que eso sucedió, en los momentos en que eso sucedió y en el momento en que recibían ese pacto, estaba establecido que de todas formas, al final de los días, por amor a su nombre, Él los traería nuevamente a la tierra, aunque ellos no merecieran eso. De igual forma que usted y yo fuimos salvos,
aunque no lo merecíamos, por pura gracia. Luego hablamos sobre el pacto davídico, y el pacto davídico establece que el trono de David será eterno, será establecido en Sión, y de ahí reinará ese rey eterno. Ese rey eterno sabemos bien claro que es Jesús, pero Él no está reinando en Sión, Él está en el cielo, que el Padre le ordenó o le dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, siendo ese último enemigo la muerte. Y eso no ha sucedido todavía. Vivimos en un mundo caído donde todavía sufrimos todo tipo de situación y podemos ver muchas cosas que sabemos no van a ser de esa forma cuando el Señor esté reinando desde Jerusalén, cuando el trono de David haya sido restablecido. También hablamos del nuevo pacto. Obviamente el nuevo pacto es algo que lo podemos ver desde el Viejo Testamento. Moisés nos habla en Deuteronomio, y en algunos pasajes vemos cómo desde un principio fuimos incluidos en esa bendición que Abraham recibió. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y así fue. Nosotros hemos recibido esa bendición ya, pero el pueblo de Israel aún no la ha recibido. O no todos ellos, porque algunos han aceptado al Mesías, algunos han leído Isaías 53 y se han percatado de que eso habla sobre ese Mesías, y han leído el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, como ellos le llaman, si lo pronuncié bien, y muchos de ellos ahora defienden el Evangelio y predican el Evangelio y comparten con otros, y día a día le preguntan y le dicen: conoce al Señor, cosa que Él nos dice en el nuevo pacto que ya no será necesario en ese momento. Esa promesa de que ya no será necesario no se ha cumplido, porque todavía es necesario predicar el Evangelio tanto a los judíos como a los gentiles, porque hay muchas personas aún en nuestras familias que no conocen al Señor o no le sirven al Señor como debieran. Así que la promesa del nuevo pacto no ha sido completada en su totalidad. De nuevo, vemos esto como pequeñas cositas aquí y allá en las Escrituras nos muestran que aún hay mucho más que esperar de parte de Dios hacia nosotros. ¿Qué más le puedo decir? Luego de eso, perdonen, antes de hablar de los pactos de Dios, mencioné algo corto sobre los atributos de Dios, pero muy importante. Fue donde mencioné que Dios es omnipotente, omnipresente, la eternidad de Dios, que es desde la eternidad hasta la eternidad, la inmutabilidad de Dios, que Él no cambia, su santidad, que Él no puede estar junto con el pecado, porque no puede cohabitar con el pecado, su amor, cómo Él mostró su amor, dándonos a su Hijo para que muriera en la cruz por nosotros, para así tener salvación y vida eterna, su justicia. Él dice que no dejará al culpable sin castigo, pero fíjese que Él nos ha justificado por las cosas que hizo su Hijo. O sea que lo que nosotros no pudimos hacer, y Jesús sí lo hizo, Él nos ha dado eso y nos ha justificado basado en las obras del Hijo y no en nuestras obras, porque basado en nuestras obras recibiríamos muerte. También hablamos sobre su misericordia, y sabemos, porque hemos recibido su misericordia, su soberanía, que su voluntad es perfecta y siempre se ha de cumplir, por tal sus promesas se han de cumplir, y su veracidad. Dios no miente, y si la palabra dice que Él cumpliría esta promesa, entonces sabemos que esto va a suceder. Lo vamos a ver en algún momento, mis hermanos. De nuevo, solo les pido que consideren todas estas cosas que he hablado, para que antes de llegar a una conclusión, antes de pensar que estas cosas ya sucedieron, o que todo esto se ha cumplido en la iglesia y ya Israel no tiene lugar, les hemos dado evidencias de todas estas cosas. Lo próximo que vamos a mencionar es la historia. Mi hermano, mostramos cómo desde el año 70 hasta el año 1945, conclusión de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto,
cómo los judíos han sido perseguidos, masacrados, robados, se le han quitado sus hijos. ¿Cuántas cosas más debe de sufrir un pueblo? Piense y dígame un pueblo que haya sufrido igual o más que el pueblo judío. No va a encontrar un pueblo que haya sufrido. No va a encontrar una civilización que desaparece antes del año 70 y que de alguna manera vuelve otra vez a convertirse en nación sin haber perdido su cultura y su tradición, su religión, su lenguaje. En el 1947, Israel vuelve a ser nación. Después que fueron dispersados por el mundo, luego de la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. No creo que es pura coincidencia. Y del año 1947, en que ellos se convierten en nación, en el 48 fueron certificados como nación y aceptados por diferentes instituciones y otras naciones. Y ellos tuvieron guerra desde el 47 hasta el día de hoy. Octubre 7 del 23 es la última gran fecha que recordamos, donde murieron más de 2,000 judíos, cuando Hamas decidió invadir Israel y venir a masacrar a los judíos y tomarlos como rehenes. No solamente vivos, sino se llevaron rehenes los cuerpos de las personas que habían matado. Mataron niños, infantes, con sus manos. Esos son videos que usted puede verlos. No estamos hablando por hablar. Hay evidencia de todas estas cosas. Hay evidencia de cómo ellos llamaban a sus padres celebrando que habían matado 10 judíos. Creo que eso es parte de lo que la historia nos ha mostrado, de cosas que han hecho en contra de Israel. Cuando comencé estos videos, la razón que los hacía, les dije que era porque me preguntaba cuánto estas situaciones que yo he mostrado aquí afectan nuestra postura escatológica y cómo afectan nuestra apreciación de Israel, en si ellos tienen lugar en el plan de Dios, o el Israel de hoy día como nación. Cuando ellos se defienden en contra del ataque palestino, muchos piensan que Israel debe simplemente bajar sus armas y dejarse matar y desaparecer. Siempre que hablaba sobre este tema con personas, hacía una referencia a qué hubiera sucedido si simplemente un caso hipotético, no es cierto, pero si México decidiera invadir a Estados Unidos de la misma manera que sucedió en octubre 7 del 23, si ellos entraran en las ciudades de la frontera y atacaran a las personas que encontraran, matándolas, violando a las mujeres, matando a los niños, llevándose rehenes para México, ¿qué hubiera sucedido? ¿Cuál hubiera sido la acción militar que hubiera tomado Estados Unidos en contra de México? ¿Le hubiera pedido permiso a alguien para atacar? ¿O simplemente hubiera tomado acción porque hubiera dicho, eso es un acto de guerra, eso es un acto en contra de una nación soberana y nosotros nos vamos a defender? Pero Israel no pudo hacer eso. Tuvo que esperar que se le diera autorización para atacar, que Estados Unidos estuviera de acuerdo con eso, porque necesita un aliado, porque el resto del mundo no le importa. Y que el mundo actúe de esa manera es una cosa, pero que aún la iglesia hable en contra de Israel y diga que lo que ellos hacen es genocidio, atacando a un pueblo. Mi hermano, luego de mis 30 años de experiencia militar, yo diría que lo que ellos hicieron fue un acto de guerra, una agresión contra un país soberano, una invasión, un ataque contra los ciudadanos de una nación. Y como gobierno usted está obligado a defender sus ciudadanos. Y lo menos que hubiera pasado es lo que ustedes ven en Gaza hoy día. Porque capacidad tienen para haber creado mucha más destrucción. Y ellos cuidaron de los civiles lo más posible, cosa que jamás se interpuso en todo momento para usarlos a ellos como excusa. Pero
Si Israel no se hubiera preocupado por los rehenes, Gaza no existiría hoy día, porque hubieran bombardeado Gaza hasta la era de las cavernas. Y ellos tienen la capacidad para hacerlo. Mas sin embargo no lo hicieron. Pusieron unos ataques estratégicos para solamente infundir su poder y su destrucción sobre el grupo Hamas, porque son un grupo terrorista establecido, y en su descripción de quiénes son lo establece. Ellos están y existen con la única misión de destruir y acabar con Israel. Luego de este tema vamos a comenzar un nuevo tema que es sobre el Islam, y cuando hablemos sobre eso presentaré unos datos de qué dice exactamente y cuán absurdo suena, pero es lo que dice esa descripción que habla, presenta Hamas sobre quiénes son ellos y por qué existen. Bueno, les comparto ahora mis otras notas que tengo. Vamos a poner estas notas por aquí para que ustedes las puedan ver. Fíjense, debía haber, déjenme ver si podemos añadir algo por aquí. Sí, podemos hacerlo. Así que vamos a pasar a esta presentación. Y todavía estoy en pantalla. Espero que me estén escuchando. Sí, creo que sí, estamos bien hoy. Es que tuve que repetir y grabar un video nuevo porque había unos fallos. Pero aquí creo que estamos ahora como queremos estar. En pantalla, y tenemos la presentación aquí también. Ok, voy a leerlo para que solamente hablar un poquito por encimita. Estamos bien de tiempo, vamos en menos de 20 minutos y creo que voy a cortarla tan pronto termine con esto. No quiero seguir dándole vueltas, es simplemente lo que yo pienso. Usted puede estar en desacuerdo. Si está en desacuerdo, déjeme un comentario. Denle un comentario. Y como dije, si está interesado en algún otro tema o en alguna otra cosa, nos lo deja saber, lo puede hacer en privado y estaremos contestándole y tratando de trabajar esas peticiones. Tengo una petición de un amigo, la persona lo conozco, nos criamos juntos, él está en Estados Unidos y él está pidiendo que hablemos sobre la condición geopolítica de esa área y del mundo y de cómo la podemos entender a través de la palabra, comparar con la palabra y entenderla en relación a la palabra. Voy a comenzar un estudio sobre eso y espero traer una buena información donde podamos ver lo que sucede, la perspectiva de Estados Unidos en este dilema, el problema en el Medio Oriente, cómo se relacionan cada país, qué cosas vemos, quiénes están interesados en ciertas cosas y otras, y cómo podemos decir esto que la palabra dice pudiera ser relacionado a este país o a este otro. Hay muchas personas hablando de Estados Unidos, si cosas que suceden quieren achacarlas al presidente Trump y decir que él pudiera ser el anticristo y todas estas cosas, pero lo mismo hicieron con Obama, lo han hecho con otras personas. Yo no creo que sea nadie de Estados Unidos, pero eso lo vamos a hablar luego y lo presentaremos cuando traigamos esos detalles de ese tema, que me tomará un poquito porque tengo que estudiarlo bastante profundo, pero sí hay cosas que queremos presentar y que queremos hablar en esa línea. Creo que fue una muy buena petición, un buen tema donde nos ayuda a entender lo que sucede hoy día y nos ayuda a verlo desde el ámbito profético escritural. Bueno, vamos a leer la nota que tengo aquí. Conclusión. Y escribí: por más de 2000 años el pueblo judío ha sido víctima del odio de la iglesia y el gobierno. Pienso que el pueblo judío no puede haber sido o ser actualmente peor que lo que nosotros hemos sido o somos, porque llegamos a la conclusión de que Dios no puede tener la misma misericordia y gracia que ha tenido con nosotros, con el pueblo judío. ¿Por qué pensamos eso? ¿Por qué creemos que con nosotros sí pudo tener misericordia y gracia, pero el pueblo judío ya no puede recibir misericordia y gracia? Y algunos dirán: ellos mataron a Cristo. Hermanos, si Cristo no muere, usted y yo no tenemos salvación y vida eterna. Que ellos mataran a Cristo no fue un accidente, no fue algo que se le escapó de las manos a Dios.
cuando Cristo viene a la tierra, Él sabía a qué Él venía, a morir por usted y por mí, y por ellos también. Hablamos de que somos salvos por gracia, un solo pueblo. En Efesios 2 puede leer sobre cómo Dios crea un solo pueblo de los dos. Pero olvidamos los mandamientos que nos dejó Jesús. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No veo que estos ejemplos que he mostrado muestren un pueblo que muestra, y me perdona la repetición, fruto digno de estos mandamientos. Ya vimos algunos atributos de Dios y las advertencias que nos hizo el apóstol judío Pablo. Hoy día, cuando menciono que Romanos 11:26 dice que todo Israel será salvo, veo las mismas actitudes de la iglesia de los últimos 2000 años en la iglesia de hoy. Quieren eliminar a Israel, sacarlo del medio, no quieren que tenga parte con nosotros en el reino de Dios. El reino no es nuestro, mi hermano. El reino es de Dios. Y Él dice que tendré misericordia de quien tendré misericordia. O sea, eso quiere decir que lo que usted y yo pensemos sobre el tema es un segundo lugar. Su soberanía y su voluntad son las que van a dirigir lo que va a suceder. Si pudiéramos tener unas sorpresas desagradables, si usted no quiere que Israel sea salvo y se encuentra con muchos judíos conocidos allí en ese día, o pudiera estar decepcionado, feliz o decepcionado de ese punto. Pero creo que allí habrán de toda lengua y de toda nación. La palabra nos lo dice. Bueno, Romanos 11:26 dice que todo Israel será salvo. Veo las mismas actitudes de la iglesia, como dije, que los últimos 2000 años que discutimos en la historia. ¿Qué nos pasa, iglesia? ¿Dónde está nuestra pasión por las almas? Si no sabemos quién será salvo o no, ¿por qué no mostramos el amor de Dios con todos por igual? Porque no conocemos quién será salvo. No sabemos ni siquiera si todos los que están con nosotros en nuestras iglesias serán salvos. Porque el Señor dijo, el trigo y la cizaña crecen juntos. Y de nuevo, lo dije aquí anteriormente y vuelvo y lo repito. El deseo de mi corazón es que todos sean salvos. Porque la palabra dice que el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Pero conocemos las personas. Hay personas que no importa cuánto le hablemos, cuánto le mostremos, no van a entender. Yo hice estos videos porque he sentido una carga de parte del Señor. Y me preocupa que la iglesia piense de esa manera equivocada, como pensaron por los últimos 2000 años, de que Israel ya no tiene lugar y de que persiguieran y mataran y masacraran a los judíos. Por esa razón lo hice. Pero sé que no todo el que comenzó a ver estos videos va a terminar de verlos. Sé que no todo el que ve estos videos va a estar de acuerdo conmigo. Pero yo le pido al Señor que por lo menos una persona pueda cambiar su perspectiva. Si yo estoy correcto. Si el Señor sabe lo que yo estoy diciendo. Y si yo estoy correcto, yo le pido a Él que las almas y las vidas que puedan haber pasado por estos videos de una forma u otra sean impactados y puedan cambiar su actitud hacia Israel. Si yo estoy equivocado, yo le pido a Él que no permita que nadie vea estos videos y que si yo perdí mi tiempo aquí, el único que se afectó fui yo. Y yo pensar que Israel pueda ser salvo, no creo que afecte el plan de salvación del Señor. Él seguirá salvando a quien Él quiera, porque Él dijo, como mencioné ahorita, que Él tendrá misericordia de quien Él ha de tener misericordia. Y yo orarle a Él y pedirle que lo salve, simplemente es pedir una petición que no será contestada, si es que es de esa manera. Estoy poniendo todo en las manos del Señor, porque siempre ha sido mi intención que Dios sea glorificado en todo. Pero el Señor mostrará el resultado y el Señor mostrará lo que ha de suceder en el día final. ¿Qué más le puedo decir por aquí?
Prediquemos el Evangelio a todos. Oremos para que todos procedan al arrepentimiento. Y todos incluye a los judíos. Todos los judíos, mis hermanos. No es algunos nada más. Vamos por aquí. Ok. La última presentación dice: no puedo evitar pensar en la parábola del hijo pródigo y el hermano mayor, porque nos enojamos y actuamos con coraje y arrogancia cuando el padre sale corriendo a recibir a su hijo, y que este caso ese hijo sea Israel. Con mucho respeto digo esto: creo que no es nuestro lugar el decidir quién se salva y quién no. Eso es la voluntad del Padre, no nuestra decisión. Oremos para que todas las vidas que se pierden puedan arrepentirse y reciban salvación, aunque sea como el ladrón en la cruz. A ese último minuto ahí, arrepentirse y que el Señor tenga de ellos misericordia. Le pregunto, y les dejo con esto: el día en que veremos al Mesías cara a cara, ¿usted ve a alguien que usted no piensa que debe estar entre los salvos? ¿Cuál será su reacción? ¿Actuará como el hermano mayor, como dije antes? ¿Y no querrá entonces usted entrar al reino porque usted piensa que esa persona no merece salvación, no merece perdón? ¿Preferiría quedarse fuera porque piensa que él no representa el pueblo de Dios? ¿O se gozará en la misericordia y la gracia incomparable de nuestro Dios, que nos ha mostrado a todos nosotros esto? Esa misericordia y esa gracia también será mostrada a Israel, mis hermanos. Como les dije, no es nuestra labor el decidir quién es salvo y quién no. No estamos llamados a eso, Señor. Yo no quiero crear controversia, y de verdad muchas veces vienen otros comentarios, otras cosas a mi mente, y traté de asegurarme de lo que ponía aquí, que quizás a alguien no le agrade. Lo hago y lo menciono como en tono de broma, para que vean que mi intención es ofender a nadie, porque no me considero un erudito, no me considero que lo sé todo, y sé que hay muchísimas personas que tienen más conocimiento que yo. Aún a ellos, si piensan diferente a lo que yo estoy hablando, les exhorto a que evalúen lo que he puesto, lo que he presentado aquí, y vean lo que ellos tienen. Y si quieren contactarme, podemos hablar. Yo simplemente puedo contestar de las preguntas. Muchas de las cosas que tengo aquí tengo que buscarlas porque no recuerdo los pasajes específicos de memoria. No significa que yo me sé todo esto y que podemos hablar sin ningún problema. No, hay cosas que tengo que buscarlas, tengo que leerlas con calma, en todos los datos que tengo guardados de todas las diferentes cosas que he leído anteriormente. El libro que les mencioné lo usé como referencia porque el orden que tiene me mostraba cómo presentar lo que quería traer. Y todos estos detalles, mis hermanos. De nuevo, lo que quiero es bendecir a la iglesia, traer información que pueda abrir los ojos a que corrijamos nuestra mentalidad si no es la correcta. Porque mostrar amor hacia el prójimo es lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Y no creo que el que usted ore por una nación para que puedan venir al arrepentimiento sea contrario a la voluntad de Dios. Nosotros debemos orar tanto por nuestros hermanos puertorriqueños como los americanos, como los de cualquier otra nación. Muchas veces hablamos de la iglesia y pensamos que la iglesia es simplemente la iglesia donde nos reunimos y que eso es el pueblo de Dios. Eso solamente. Se nos olvida que en la próxima esquina en Puerto Rico hay 4 iglesias más y que en esas iglesias también hay pueblo de Dios. Porque el Señor es el que conoce, el Señor es el que salva.
De nuevo los exhorto a que continúen estudiando esta información que les di, comparen con lo que ustedes tienen y no se pierdan los próximos videos. Voy a comenzar una serie sobre el Islam. Voy a tirar un video donde hago una encuesta a personas de la iglesia que estábamos en una actividad y entonces los reuní, les pregunté si estaban dispuestos a presentar su opinión sobre el tema y que me dijeran cuánto sabían, si sabían algo o no, no que fuera muy extenso, algo corto. Y van a ver cómo esto es simplemente una muestra de una iglesia, pero en las iglesias en Puerto Rico y he pensado en irme a la calle y tratar de buscar un poquito más en otras iglesias. Lo traté de hacer a través de otras iglesias que conozco, pero no lo pude lograr, no lo pude articular bien y el tiempo no fue favorable en el momento en que lo traté de hacer. Pero de nuevo, el tema lo voy a tratar de hacer. Tengo unas semanas disponibles para prepararme antes de tener que comenzar ya el tema, ya que pues tengo videos preparados para hasta la tercera semana de febrero, pero quisiera poder ya tener esto listo porque quisiera comenzar a grabarlos y estoy emocionado en cuanto a la información que puedo proveer, y si verdaderamente el conocimiento sobre el Islam en la iglesia no es mucho, creo que esto debe de ayudar a los líderes a ver algunas de las cosas que les estoy mostrando y que ellos puedan prepararse quizá mejor sobre el tema y hablarle a las congregaciones. Mis hermanos, es algo serio. Muchas veces pensamos que todo el mundo que se presenta como una religión y dicen que su Dios es igual a nuestro Dios y que vienen con el mismo amor que nosotros mostramos hacia ellos, eso no es cierto. El Islam es una religión de confusión, viene a confundir, viene a utilizar tácticas de mentira para tratar de llegar a las personas. Y muchas veces lo que vemos en las calles en Estados Unidos, personas protestando a favor de grupos musulmanes, es porque ellos ni siquiera entienden. Personas que pertenecen a la comunidad LGBT están a favor de Palestina. Ellos no comprenden lo que dice la religión del Islam sobre los homosexuales y cómo ellos están a favor de Palestina y Palestina los hubiera matado porque es lo que ellos dicen que hay que hacer con los homosexuales. Eso es simplemente parte de lo que pudiéramos estar viendo y discutiendo cuando comencemos con ese tema. Espero que este tema del antisemitismo haya sido de su agrado, le haya servido de información, le haya ayudado a aumentar su conocimiento y que no haya creado ninguna división. Mis hermanos, mi intención no es crear división, ni que ustedes piensen que yo estoy por encima de ustedes, ni nada por el estilo. Solamente quiero edificar a la iglesia, compartir algo que creo que está a la disposición de muchos para leerlo y estudiarlo, y quizás no lo estamos haciendo. Nos ayuda a estar más informados, más educados y ser mejores hermanos en la fe. Así que creo que eso es todo por ahora. Dios me los bendiga y hasta el próximo video de Difficult Times.